Él pensaba que la empleada no era más que una simple sirvienta. La obligó a tocar el piano frente a todos para ridiculizarla. Pero cuando ella empezó a tocar, el silencio invadió la sala. Y lo que sucedió después jamás será olvidado. Ahí estaba ella, con su uniforme modesto, el cuerpo tembloroso frente a 200 magnates, cuando él le ordenó tocar el piano. Solo quería humillarla, claro. Sofía, con sus rodillas en el frío mármol del salón principal, pasaba un paño húmedo por las patas de aquel imponente piano de cola alemán, un mueble más que un instrumento en aquella mansión opulenta. Era un día como cualquier otro, o al menos así parecía, en la vasta residencia de don Alejandro, el hombre que le había dado un techo y un plato de comida, pero a cambio le había arrebatado cualquier pizca de su antiguo yo. Llevaba 3 años en aquel lugar, 3 años de silenciosa servidumbre, donde cada crujido de los zapatos de su patrón en el piso le revelaba el estado de ánimo de un hombre que, a pesar de toda su riqueza, parecía vacío por dentro. La fiesta más importante del año se acercaba, y la prisa nerviosa de don Alejandro era una señal inequívoca de que grandes negocios, y quizás también grandes humillaciones, estaban a punto de desarrollarse. Una danza macabra de poder y sumisión, en la que Sofía, sin quererlo, era la protagonista, atrapada en un destino que ella misma había forjado al intentar escapar de un pasado doloroso, un pasado que ahora, de forma inesperada, la alcanzaba de nuevo con la fuerza de un tsunami, amenazando con arrastrarla a un abismo aún más profundo, pero también, sin saberlo, con la promesa de una resurrección, de un renacer que solo la música, su vieja amiga y confidente, podría orquestar en medio de la opresión y el desprecio, en el corazón de una sociedad que la había relegado al olvido, creyendo que su espíritu, al igual que sus sueños, había sido silenciado para siempre. Nadie podía imaginar lo que ocurriría a continuación. Sofía fingió no notar la presencia de don Alejandro, que se había detenido en la entrada del salón, observándola con esa mirada fría y analítica, como si ella fuera una propiedad más a evaluar, una inversión cuyo valor aún no había determinado por completo. Era una manía suya, ese escrutinio silencioso que le helaba la sangre, una forma de ejercer su dominio sin pronunciar una sola palabra. Pero Sofía no podía permitirse fallar, no podía mostrar debilidad. Cada movimiento de limpieza era preciso, cada roce del paño sobre la madera pulida del piano era una danza de perfección y sumisión. No había espacio para errores, ni para el cansancio que se acumulaba en sus huesos. 3 años de trabajo ininterrumpido le habían enseñado que la perfección era su única armadura, su único escudo contra las iras y los caprichos de un hombre que controlaba cada aspecto de su vida, desde su horario hasta la ropa que vestía. La limpieza del piano, aquel majestuoso Steinway importado que nunca nadie tocaba, era un ritual diario, una penitencia silenciosa por los sueños rotos, por la música que había abandonado. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, de la vida que había dejado atrás en un intento desesperado por escapar del dolor, un dolor que ahora, como un eco lejano, resonaba en las profundidades de su alma, esperando el momento justo para resurgir con una fuerza imparable. Sofía, la voz de don Alejandro cortó el silencio matutino como una hoja afilada, seca, autoritaria, sin dejar espacio para la más mínima objeción o pregunta. Ella se levantó lentamente, sus manos limpiándose instintivamente en el delantal antes de girarse para enfrentarlo. Él estaba de pie frente a las enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica de los exuberantes jardines de la propiedad, donde el personal de la empresa de eventos ya comenzaba a montar las estructuras para la fiesta que se celebraría la noche siguiente. Sus manos estaban cruzadas a la espalda, una postura erguida que adoptaba siempre que quería exhibir su inquebrantable autoridad, su poder absoluto sobre todo y sobre todos a su alrededor. «Sí, señor Del Monte», respondió Sofía, su voz apenas un susurro,
una rendición implícita ante la imposición de un hombre que controlaba no solo su presente, sino también, aparentemente, su futuro. La formalidad de su respuesta era un reflejo de los 3 años que había pasado bajo su techo, años en los que había aprendido a moverse como una sombra, a ser invisible, a no cuestionar, a no sentir. La luz de la mañana, que antes parecía suave y prometedora, ahora se filtraba a través de las ventanas, proyectando una sombra ominosa sobre la figura imponente de don Alejandro, una sombra que parecía engullir a Sofía, recordándole su lugar en aquel mundo de opulencia y desequilibrio de poder, un mundo donde el brillo del piano de cola contrastaba brutalmente con la oscuridad de sus sueños olvidados. «Mañana por la noche tendremos 200 invitados aquí», continuó don Alejandro, su voz resonando con una solemnidad casi teatral en el vasto salón. «Los hombres más influyentes del país estarán en esta sala. Son personas importantes, inversores, empresarios, políticos, gente que puede hacer o destruir carreras con una simple palabra». Él se giró lentamente, y Sofía percibió algo distinto en su mirada, un brillo extraño, casi cruel, que no lograba descifrar. Era una mirada que no prometía nada bueno, una chispa de malevolencia que le heló la sangre. Sofía asintió, sin comprender a dónde quería llegar, su mente luchando por procesar la implicación de sus palabras. En los 3 años que llevaba trabajando en aquella mansión, había sido testigo de docenas de fiestas similares. Siempre se mantenía entre bastidores, sirviendo bebidas, recogiendo platos vacíos, invisible como una sombra en la penumbra. Era así como le gustaba, como se sentía segura, protegida de los ojos curiosos y los juicios despiadados de una élite a la que ya no pertenecía. La invisibilidad era su refugio, su armadura contra un mundo que la había despojado de todo, un mundo que la había forzado a abandonar sus sueños y a vivir una existencia de sumisión, una vida donde la música, su pasión más grande, era ahora solo un recuerdo lejano, un eco silenciado en el rincón más oscuro de su alma. «Necesito impresionar a estas personas», continuó don Alejandro, comenzando a caminar en círculos lentos alrededor de Sofía, su voz adquiriendo un tono más calculador. «Demostrarles que no soy solo un empresario exitoso, sino un hombre refinado, culto, alguien que aprecia las bellas artes». El estómago de Sofía comenzó a contraerse, una sensación de aprensión que conocía demasiado bien. Reconocía ese tono, esa forma peculiar de hablar cuando estaba tramando algo, cuando la iba a poner en una situación incómoda o, peor aún, humillante. 3 años de observación atenta le habían enseñado a leer cada una de sus señales, cada gesto, cada inflexión en su voz que presagiaba un giro inesperado en la rutina monótona de su existencia. «¿Sabes tocar el piano?». La pregunta, o más bien la afirmación fría y rotunda, no le dio tiempo a reaccionar. Fue como un golpe en el pecho, un dardo helado que le paralizó la sangre en las venas. Sofía dudó por una fracción de segundo, un instante que le pareció una eternidad. Durante 3 largos años había sido extremadamente cuidadosa, obsesivamente precavida, para nunca dar el más mínimo indicio de su formación musical. Nunca se había acercado al piano, cuando don Alejandro estaba cerca, ni había mostrado el más mínimo conocimiento sobre música clásica. No había dejado escapar ni una sola nota, ni una sola palabra que pudiera revelar su pasado, su verdadera identidad. Había enterrado su talento tan profundamente que creía que nadie podría descubrirlo jamás. «Un poco, señor del Monte». La mentira salió baja, casi inaudible, una voz temblorosa que apenas se atrevía a existir. Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa desprovista de calidez, de cualquier rastro de humanidad. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que solo acentuaba la crueldad en su mirada. «No me mientas, Sofía. Sé exactamente quién eres. Sé de dónde vienes. Sé lo que perdiste». El mundo de Sofía pareció inclinarse, desmoronarse bajo sus pies. Sintió que sus piernas se debilitaban,
el corazón latiéndole desbocado en el pecho, como un tambor enloquecido. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía él conocer cosas que ella nunca le había contado a nadie? Secretos guardados bajo 7 llaves en lo más profundo de su ser. La verdad, al parecer, había encontrado su camino hacia la superficie, y con ella, la amenaza de una exposición dolorosa e inminente. Mañana, durante la cena, tocarás para mis invitados. Don Alejandro se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Sofía podía percibir el aroma penetrante de su costoso perfume, un aroma que ahora le resultaba asfixiante, cargado de dominación. Usarás tu uniforme de empleada, por supuesto. Quiero que todos vean el buen gusto que tengo hasta en la elección de mis empleados. Sofía abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, ahogadas por años de humillación silenciosa, una opresión constante que le había robado la voz y la voluntad. La incredulidad se mezclaba con una furia impotente, un fuego que ardía en su interior sin poder encontrar una salida. No había discusión posible. Ricardo levantó la mano, cortando cualquier intento de respuesta, cualquier atisbo de rebelión que pudiera surgir en ella. Tocarás a Chopin, a Bach, algo que estas personas reconozcan y aprecien, y tocarás bien, Sofía. Su voz era una advertencia, un ultimátum que pendía en el aire como una amenaza física e inminente. Muy bien, porque si no tocas puedes buscar otro empleo el lunes por la mañana. El ultimátum resonó en el salón, un eco cruel que le heló hasta la médula. Sofía sabía que él no estaba mintiendo. Don Alejandro nunca fanfarroneaba, y ella no tenía a dónde ir. No tenía familia, ni ahorros suficientes para empezar de nuevo en otro lugar. Las conexiones que alguna vez tuvo en el mundo de la música se habían desvanecido, olvidadas como un sueño lejano. Su pasado como una prometedora concertista se había desvanecido en la penumbra de su existencia actual, dejando solo el vacío y la incertidumbre. «Entendido, señor», murmuró, la aceptación de su destino forzado resonando en cada sílaba. «Excelente». Don Alejandro sonrió de nuevo, pero esta vez había una satisfacción palpable en su expresión, un triunfo cruel. «Y Sofía, quiero que entiendas bien una cosa. No eres una artista aquí. Eres mi empleada. Una empleada que, por casualidad, sabe tocar el piano. No lo olvides ni por un segundo». Él salió de la sala, dejando a Sofía sola con el piano que limpiaba cada día, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, se atrevía a tocar, un instrumento que era un recordatorio constante de su talento reprimido, de su espíritu silenciado. Ella se acercó al instrumento, sus dedos rozando las teclas sin presionar ninguna, como si temiera despertar un eco de su pasado. El piano siempre estaba perfectamente afinado, meticulosamente cuidado por un técnico que lo visitaba una vez al mes, pero nadie, absolutamente nadie, lo tocaba. Era una mera pieza decorativa, costosa e imponente, como todo lo demás en aquella casa, un símbolo de opulencia vacía, desprovista de alma. El resto del día transcurrió como un borrón, una nebulosa de tareas mecánicas y silenciosas. Sofía ejecutó sus responsabilidades en piloto automático, limpiando, organizando, supervisando los preparativos de la fiesta, pero su mente estaba en otro lugar, vagando por los pasillos de un tiempo en el que los pianos no eran obstáculos a esquivar durante la limpieza, sino extensiones de su propia alma, de su ser más profundo. Recordó las tardes en el Real Conservatorio de Londres, cuando sus manos volaban por las teclas con la confianza de quien había nacido para ello. Una niña, prodigio cuyo destino parecía estar trazado en las estrellas. Recordó los aplausos de los profesores, quienes le aseguraban un futuro brillante, un camino lleno de éxito y reconocimiento. Recordó a sus orgullosos padres en la platea, a su madre llorando de emoción cada vez que se presentaba, una mezcla de orgullo y profunda admiración. Y luego, el recuerdo amargo, el accidente, la llamada telefónica que lo cambió todo en un instante, la vuelta precipitada a España, el doble funeral,
el dinero que se acabó, y con él, los sueños que murieron junto con ellos, sepultados bajo el peso de la tragedia. A las 6 de la tarde, Sofía subió a su pequeña habitación en el último piso de la mansión, un espacio simple y funcional, con una cama individual, un armario pequeño y una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad, un lugar que, a pesar de su humildad, era su único santuario, su único refugio en un mundo que se había vuelto hostil. Se sentó en el borde de la cama, la mirada fija, en el uniforme blanco y negro que colgaba en el armario, un símbolo de su nueva realidad, de su identidad impuesta. Mañana, tendría que vestir ese uniforme y humillarse frente a 200 personas, una audiencia de extraños que la verían como una curiosidad, un simple entretenimiento. Tendría que tocar la música que alguna vez amó con pasión, pero esta vez, como un espectáculo exótico para millonarios aburridos. Sería el número de circo de don Alejandro, la prueba viviente de su poder y su supuesto buen gusto. Pero quizás, solo quizás, podría volver a tocar de verdad, incluso si fuera por unos pocos minutos, incluso si fuera en circunstancias tan humillantes. Sus manos anhelaban las teclas desde hacía tanto tiempo que incluso aquello, la posibilidad de tocar de nuevo, aunque fuera bajo el yugo de la humillación, parecía mejor que nada. Era una chispa de esperanza en la oscuridad, una pequeña posibilidad de recuperar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. A la mañana siguiente, la mansión bullía de actividad, una sinfonía de prisa y preparación. Floristas, camareros, técnicos de sonido, decoradores, todos corrían de un lado a otro, como hormigas diligentes, ultimando los detalles para la fiesta de la noche. Sofía ayudó en la supervisión, verificando cada minúsculo detalle, asegurándose de que todo estuviera impecable, perfecto, tal como don Alejandro lo exigía. Él aparecía de vez en cuando para dar instrucciones, pero no mencionó más el piano. No era necesario. La amenaza ya había sido proferida, y su eco resonaba en cada rincón de la mansión, un recordatorio constante de lo que le esperaba. A las 4 de la tarde, Sofía subió a prepararse. Tomó un largo baño, intentando, sin éxito, relajar los músculos tensos, cada fibra de su ser en estado de alerta. Se peinó el cabello en un moño simple y discreto, un acto de simplicidad en medio de la ostentación. Se puso el uniforme blanco y negro que detestaba, pero que sabía que la hacía parecer exactamente lo que don Alejandro quería: una empleada, una pieza más en su gran juego de apariencias y poder. Cuando bajó al salón a las 7 de la noche, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Los primeros invitados llegaban en coches importados, entregados a los aparcacoches en la entrada, una exhibición de riqueza y estatus. Hombres en smoking y mujeres con vestidos de gala atravesaban el hall principal, una procesión de elegancia y opulencia, dirigiéndose al salón donde los camareros ofrecían champán y aperitivos gourmet. Sofía se mantuvo en las sombras, como siempre lo hacía durante las fiestas, una presencia discreta, casi imperceptible. Conocía esa rutina de memoria: circular con discreción entre los invitados, ofrecer bebidas, recoger copas vacías, ser útil sin ser notada. Era su modus operandi, su estrategia de supervivencia en un mundo que no era el suyo. Pero hoy era diferente. Hoy sabía que, en algún momento, sería arrastrada al centro de atención, expuesta, vulnerable, obligada a desempeñar un papel que no le correspondía. Los invitados eran precisamente el tipo de personas que don Alejandro quería impresionar: empresarios poderosos, inversores internacionales, políticos influyentes, gente acostumbrada a tener todo lo que querían, cuando lo querían, sin objeción alguna. Eran personas que veían a individuos como Sofía simplemente como parte de la decoración, un elemento más en el sofisticado escenario de su riqueza. Sofía observó las conversaciones, las sonrisas calculadas, los apretones de manos que sellaban negocios de millones. Era un mundo que conocía de lejos, un mundo en el que, en otro tiempo, había transitado como artista invitada, no como sirvienta.
La ironía era dolorosa, una herida que nunca terminaba de sanar. La cena se sirvió a las 9. 5 platos elaborados, vinos caros, conversaciones sobre inversiones y oportunidades de negocio, un banquete de poder y ambición. Sofía ayudó a servir, manteniendo el rostro impasible, mientras escuchaba fragmentos de conversaciones sobre dinero, influencia y el poder que todo lo corrompe, una realidad que conocía de primera mano. Fue después del postre cuando don Alejandro se levantó y golpeó una cuchara contra una copa de cristal, un sonido que resonó por todo el salón, silenciando gradualmente todas las conversaciones, atrayendo la atención de todos hacia él. «Mis queridos amigos», comenzó don Alejandro, su voz proyectada para alcanzar cada rincón del salón. «Espero que hayan disfrutado de la cena. Ahora tengo una sorpresa especial para ustedes». Sofía sintió el estómago apretarse, un nudo de ansiedad que se formaba en su interior. Era el momento, el instante que había estado esperando con terror. «Una de mis empleadas nos deleitará con un poco de música clásica. Como saben, siempre he apreciado las bellas artes y creo que una buena música es esencial para una noche perfecta». Don Alejandro hizo un gesto en dirección a Sofía, y ella sintió 200 pares de ojos volverse hacia ella simultáneamente, como si fueran imanes atraídos por un metal desconocido. El silencio que se hizo fue absoluto, denso, cargado de curiosidad y expectación, un silencio que pesaba en el aire. «Sofía, ven aquí», la voz de don Alejandro la instó, y las piernas de Sofía temblaron cuando comenzó a caminar entre las mesas, cada paso resonando como un trueno en el salón, un eco vergonzoso de su humillación. Escuchaba susurros, comentarios bajos, risitas ahogadas que se extendían como una enfermedad contagiosa. Algunas mujeres intercambiaban miradas de desdén, su desprecio palpable en el aire. Algunos hombres hacían observaciones despectivas sobre la diversión que don Alejandro había preparado para ellos, tratándola como un objeto, no como un ser humano. «Qué interesante, Ricardo», dijo una de las invitadas, una mujer rubia de mediana edad con un collar de perlas que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía, su voz llena de un falso interés que solo servía para aumentar la humillación. «Una sirvienta pianista, qué creativo. ¿Dónde la encontró?», preguntó otro invitado, riendo con un tono condescendiente, como si Sofía fuera un animal exótico traído de algún lugar remoto. «En una escuela de música para domésticas», añadió alguien más, y los comentarios continuaron, cada uno más hiriente que el anterior, cada palabra una puñalada directa a su dignidad, un recordatorio brutal de su posición social. Sofía mantuvo el rostro impasible, una máscara de indiferencia ante la avalancha de desprecio, pero por dentro se sentía destrozada, deshecha. Cada palabra era una herida abierta, una cicatriz más en su alma. Llegó al piano y sus manos temblaron al abrir la tapa. El instrumento estaba magníficamente afinado, como siempre, un Steinway importado, una verdadera obra de arte que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda una vida. Sofía se sentó en el taburete acolchado y por un momento se quedó paralizada. Sus manos flotaban sobre las teclas, temblando visiblemente, un reflejo de la tormenta que se desataba en su interior. Podía sentir todos los ojos clavados en ella, una presión asfixiante que la ahogaba. Podía escuchar las risitas contenidas, los susurros maliciosos que se extendían como una plaga. Don Alejandro estaba de pie junto al piano, con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había conseguido exactamente lo que quería, convertirla en el espectáculo de la noche, en la curiosidad exótica para entretener a sus ricos invitados, un trofeo más en su colección de excentricidades. «¿Algún problema, querida?», preguntó una de las mujeres, su tono cargado de una falsa preocupación, que solo aumentaba la humillación. «Nerviosismo de escenario», se escuchó otra voz seguida de más risas, más desprecio. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, intentando por un momento transportarse a otro lugar, otro tiempo.
recordó a su padre, enseñándole a tocar no solo con las manos, sino con el corazón, con cada fibra de su ser, a infundir emoción en cada nota. Recordó a su madre, diciéndole que la verdadera música nacía del alma, no de la técnica, que era una expresión de lo más profundo del ser. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado en ella. Las manos dejaron de temblar, sus hombros se enderezaron con una determinación inquebrantable, una fuerza que no sabía que poseía. Colocó los dedos sobre las teclas y por un instante que pareció durar una eternidad, el salón se sumió en un silencio absoluto, un silencio expectante, casi sagrado. Entonces, Sofía comenzó a tocar, y las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin salieron del piano como gotas de cristal líquido, puras, cristalinas, llenas de una belleza innegable. Cada sonido estaba perfectamente articulado, cada frase musical construida con una precisión y una delicadeza que hicieron que incluso los más escépticos dejaran de susurrar, sus voces ahogadas por la majestuosidad de la música. No era solo la ejecución correcta de las notas, no era solo técnica, era algo mucho más profundo, algo que trascendía lo meramente físico. Era Sofía Martínez, la niña prodigio que había estudiado en el Real Conservatorio de Londres, finalmente regresando a casa, a su verdadero ser, a su propósito. El sonido que emanaba del piano no era lo que nadie esperaba, ni siquiera don Alejandro, quien había planeado una humillación y se encontró con un milagro. Las conversaciones cesaron una por una, como velas apagadas por el viento. El murmullo de la fiesta se desvaneció, dejando solo la melodía, que llenaba cada rincón del salón. Primero fue la mesa más cercana, donde un grupo de empresarios detuvo su discusión acalorada sobre inversiones petroleras, sus palabras suspendidas en el aire, olvidadas ante la belleza de la música. Después, la mesa del fondo, donde las esposas de los millonarios interrumpieron sus comentarios superficiales sobre los vestidos de las demás, sus ojos fijos en Sofía. En cuestión de segundos, 200 personas estaban en silencio absoluto, hipnotizadas por la música que fluía de las manos de una empleada doméstica, una mujer que hasta hacía unos minutos era invisible para ellos. Sofía ya no estaba en el salón de la mansión del monte, estaba de vuelta en el Real Conservatorio de Londres, a los 19 años, cuando el mundo entero parecía posible, y la música era su lenguaje nativo, la forma más pura de expresión de su alma. Sus dedos danzaban por las teclas con una facilidad asombrosa, haciendo parecer que el piano era una extensión de su propio cuerpo, una prolongación de su ser. Cada nota que emanaba del instrumento cargaba años de estudio, de sacrificio, de un amor incondicional por un arte que se había visto forzada a abandonar debido a las circunstancias, a la tragedia que había golpeado su vida. Don Alejandro, que estaba de pie junto al piano con una sonrisa presuntuosa en el rostro, comenzó a sentir una inquietud creciente, una punzada de preocupación que le perforaba el pecho. Aquello no estaba saliendo como él había planeado, no era lo que esperaba. La idea era que Sofía tocara una musiquilla simple, algo que arrancara algunos elogios condescendientes de los invitados y le permitiera mostrar cuán refinado era por tener una empleada talentosa. Pero lo que estaba sucediendo era completamente diferente, algo que escapaba a su control, que superaba sus expectativas más atrevidas. La música de Sofía estaba trascendiendo la mera ejecución, estaba tocando las almas de los presentes, desmantelando sus prejuicios y abriendo sus corazones a la belleza. Doña Elena García, una reconocida crítica musical del periódico más influyente de la ciudad, se levantó lentamente de la mesa donde estaba sentada y comenzó a caminar en dirección al piano, sus movimientos lentos, casi reverentes. Era una mujer de 70 años, con el cabello gris recogido en un elegante moño, que había presenciado las actuaciones de los mejores pianistas del mundo a lo largo de 5 décadas de carrera, y lo que estaba escuchando en aquel momento la dejaba sin palabras, atónita.
Otros invitados hicieron lo mismo, atraídos por una fuerza magnética inexplicable, una especie de magnetismo invisible que los impulsaba hacia Sofía. Un círculo se fue formando alrededor de ella. La gente se acercaba como si estuvieran presenciando algo sagrado, un momento trascendente que cambiaría su percepción de la música y del arte. El sonido de los tacones sobre el mármol cesó por completo, un silencio reverente que llenaba el aire. Incluso los camareros habían soltado las bandejas, sus rostros reflejando una admiración asombrada. Sofía pasó del nocturno al balada número 1 en sol menor, también de Chopin. Sin siquiera notar la transición, su memoria muscular había tomado el control y estaba tocando las piezas que conocía de memoria desde los 15 años, piezas que eran una extensión de su propio ser. Pero no era solo la ejecución, técnica perfecta. Ella estaba contando una historia con cada acorde, cada pausa, cada crescendo, una narrativa musical que revelaba la profundidad de su alma. Era la historia de su propia pérdida, de su caída en desgracia, de su resistencia silenciosa durante 3 años de humillación, un relato de dolor y resiliencia que resonaba en los corazones de todos los presentes. «Dios mío», susurró una de las mujeres, sus ojos vidriosos por las lágrimas. Sostenía una copa de champán que ni siquiera recordaba tener en la mano, tan absorta estaba en la música. «Es extraordinaria», añadió otra voz, conmovida hasta lo más profundo. El señor Carlos Rivera, uno de los inversores más poderosos del país, conocido por su frialdad en los negocios y por nunca mostrar emoción en público, tenía lágrimas corriendo por su rostro. No tenía la menor idea de por qué estaba llorando. Solo sabía que aquella música estaba removiendo algo muy profundo dentro de él, algo que había olvidado que existía desde su infancia, una conexión con su humanidad más elemental. Don Alejandro sintió el sudor frío comenzar a resbalar por su frente, un sudor helado que delataba su creciente incomodidad. Miró a su alrededor y vio algo que nunca había visto antes en aquellas fiestas. Emoción genuina, pura, sin filtros. Personas que pasaban su vida entera comprando y vendiendo, acumulando riqueza y poder. Estaban allí, inmóviles como niños, completamente absortas por la música de Sofía, la esposa del ministro de 1900 Hacienda, una mujer conocida por su arrogancia y frialdad social, se acercó más al piano, sus ojos fijos en las manos de Sofía. Ella misma había estudiado piano de niña, antes de que la vida la llevara por otros caminos, y reconocía la maestría cuando la veía. ¿Dónde aprendió a tocar así?, le susurró a su marido, pero él estaba tan absorto en la música que ni siquiera la oyó, perdido en la belleza de la melodía. Sofía terminó la balada y, sin pausa, comenzó a tocar algo diferente. No era Chopin, ni Bach, ni ninguno de los clásicos que don Alejandro había mencionado. Era una composición propia, algo que había escrito años atrás, en los momentos más oscuros de su vida, pero que nunca había tenido el coraje de tocar para nadie. Era una pieza sobre la pérdida y el renacimiento, sobre encontrar la belleza en el dolor, sobre mantener la dignidad incluso cuando el mundo entero parecía conspirar contra ella, una sinfonía de resiliencia y esperanza. La música subía y bajaba como las olas del mar, a veces suave como una caricia, a veces intensa como una tormenta furiosa, reflejando la complejidad de las emociones humanas. Sofía había cerrado los ojos nuevamente, completamente perdida en su propia creación, una danza íntima entre ella y la música. Sus manos se movían con una fluidez hipnotizante, cada movimiento preciso, pero a la vez lleno de una pasión desbordante que cautivaba a todos los que la observaban. «¡Para!». La voz de don Alejandro cortó el aire como un látigo, áspera, imperativa, intentando romper el hechizo, pero nadie se movió, ni siquiera Sofía. Ella siguió tocando como si no hubiera escuchado nada, perdida en su propia música, en su propio mundo. «Dije que pares», gritó don Alejandro con más fuerza, el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, su autoridad desmoronándose ante la innegable maestría de Sofía. Algunas personas se giraron para mirarlo con clara desaprobación,
como si hubiera cometido una blasfemia, un sacrilegio contra la belleza. Elena. García se acercó a don Alejandro, sus ojos brillando con una intensidad que él nunca había visto en una mujer de 70 años, una mirada de reproche y admiración. Ella tenía una reputación temible en el mundo musical, conocida por destruir carreras con una crítica negativa o elevar a artistas desconocidos al estrellato con una sola reseña. Usted no interrumpe un talento como este, joven. La voz de Elena era baja, pero firme, cargada de décadas de autoridad en el mundo de la música clásica. Esta señorita es un genio. ¿Dónde la encontró? Don Alejandro abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando las palabras adecuadas, pero no sabía qué responder, porque la verdad era demasiado complicada para explicar en aquel momento, y cualquier mentira sonaría ridícula ante el talento obvio de Sofía. «Trabaja para mí», fue todo lo que logró decir. La voz apenas un hilo. «¿Trabaja como qué?», preguntó Elena, pero antes de que don Alejandro pudiera responder, ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en Sofía, una mirada que trascendía su posición actual. «No importa, lo que importa es que ella necesita estar en un escenario, no en una casa particular». Sofía llegó al clímax de su composición, sus manos volando por las teclas con una pasión desbordante, que hizo que incluso los camareros dejaran de servir para escuchar, cautivados por la magia que emanaba del piano. La música crecía en intensidad, cada acorde más poderoso que el anterior, construyendo un crescendo hacia un final que prometía ser emocionalmente devastador. El doctor Fernando Olivo, uno de los cardiólogos más respetados del país, se encontró pensando en su hija, que había fallecido joven, y en cómo ella adoraba la música, en cómo llenaba su vida de alegría. Su esposa, a su lado, lloraba abiertamente, recordando a la misma niña perdida, a quien no habían mencionado en años porque el dolor era demasiado grande. Pero de alguna manera, la música de Sofía estaba trayendo de vuelta no solo la tristeza, sino también las memorias felices, la dulzura de lo que fue. Un joven empresario de tecnología, conocido por su racionalidad extrema y por tomar todas sus decisiones basadas en datos y lógica, se sorprendió completamente emocionado, las lágrimas corriendo por su rostro sin poder controlarlas. Estaba acostumbrado a analizar todo fríamente, pero no podía explicar racionalmente por qué aquella música lo afectaba tanto, por qué lo conmovía hasta lo más profundo de su ser. Cuando Sofía tocó la última nota de su composición, el silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Un silencio cargado de significado, un silencio reverente. Era el tipo de silencio que solo ocurre después de algo trascendente, cuando las personas necesitan un momento para volver a la realidad, para procesar lo que acababan de experimentar, una pausa para asimilar la belleza que habían presenciado. Entonces alguien comenzó a aplaudir, y fue Elena García, aplaudiendo lentamente, pero con una intensidad que hizo que todos los demás siguieran su ejemplo, como si una fuerza invisible los impulsara a unirse. En segundos, todo el salón estalló en aplausos, una ovación atronadora. No eran aplausos educados de evento social, sino aplausos genuinos, emocionados, el tipo de ovación que se da a los artistas de verdad, a aquellos que tocan el alma. Sofía finalmente levantó los ojos del piano, y fue como si despertara de un sueño profundo. Vio a todas aquellas personas aplaudiéndole, vio lágrimas en sus rostros, vio admiración donde antes solo había desprecio, una transformación asombrosa. Y cuando sus ojos se encontraron con los de don Alejandro, vio algo que nunca había visto antes: puro miedo. Él había perdido completamente el control de la situación. Su plan maestro se había desmoronado ante sus ojos. Lo que debería haber sido una pequeña humillación orquestada, se había transformado en algo mucho más grande, algo que trascendía sus intenciones. Sofía ya no era la empleada tímida que él podía manipular a su antojo, un objeto de su poder. En aquel momento ella era una artista, una verdadera fuerza de la naturaleza, y todos en la sala lo sabían, lo sentían en cada fibra de su ser.
Elena García fue la primera en acercarse a Sofía, que aún estaba sentada en el banco del piano, aturdida por lo que acababa de suceder, procesando la magnitud del cambio. La crítica musical tenía lágrimas en los ojos, algo que muy pocas personas habían visto a lo largo de su carrera, una muestra de la profunda emoción que había experimentado. «Querida, necesito hablar contigo urgentemente», dijo Elena, su voz embargada por la emoción. «Esto que acabas de hacer, esto no es talento común. ¿Dónde estudiaste? ¿Con quién? ¿Cómo es posible que estés aquí trabajando?» Elena se detuvo, dándose cuenta de la delicadeza de la situación, de la intrusión en la vida personal de Sofía. Sofía miró a don Alejandro, buscando permiso para responder, pero él estaba pálido, claramente en shock por el giro inesperado que habían tomado los acontecimientos, incapaz de reaccionar. Ella decidió hablar por cuenta propia por primera vez en 3 años, una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. «Real Conservatorio de Londres, señora», dijo con una voz baja pero firme, una voz que resonaba con orgullo y determinación. Un murmullo recorrió la multitud como una ola. El Real Conservatorio era una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. No era un lugar para aficionados o diletantes, sino el lugar donde los mejores músicos del planeta perfeccionaban su arte, donde el talento se forjaba en la excelencia. «¿Y por qué estás trabajando aquí?», preguntó Elena, pero esta vez fue interrumpida por otros invitados que se acercaban, ansiosos por conocer la historia de Sofía. «Es una larga historia», respondió Sofía en voz baja, pero su voz fue escuchada por varias personas que se congregaban a su alrededor, esperando ansiosamente cada palabra. Carlos Rivera, aún con los ojos rojos de emoción, se acercó y le extendió la mano a Sofía, un gesto de respeto y admiración. «Señorita, lo que acaba de hacer fue lo más hermoso que he oído en mi vida, y eso que he escuchado a grandes maestros tocar en vivo». Don Alejandro finalmente recuperó la voz, pero cuando habló salió como un grito desesperado, un lamento de impotencia. «Basta, la presentación terminó. Todos de vuelta a sus mesas». Intentó imponer su autoridad, pero nadie se movió. Por el contrario, más personas se acercaron a Sofía, queriendo felicitarla, queriendo saber más sobre ella, ávidos de conocer la historia detrás de aquel talento excepcional. El círculo alrededor del piano crecía a cada segundo, y don Alejandro se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. En lugar de humillar a Sofía, le había dado una plataforma para mostrar al mundo quién era realmente, para revelar su verdadero potencial, y ahora no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho. El plan se había vuelto en su contra. Su música había tocado corazones que no se emocionaban desde hacía décadas. Había despertado algo en personas que vivían vidas mecánicas, enfocadas únicamente en el lucro y el estatus social, en la adquisición de bienes materiales. Y don Alejandro, que solo quería impresionar a sus invitados con una exhibición de poder sobre una empleada talentosa, acababa de descubrir que había liberado un genio, una fuerza imparable que ya no podía controlar. La fiesta continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. Los invitados no podían dejar de hablar de Sofía. Pequeños grupos se formaban por los rincones del salón, y ella era el único tema de conversación. Las discusiones sobre negocios e inversiones habían sido completamente olvidadas, reemplazadas por la fascinación hacia la misteriosa empleada que tocaba como un ángel. Elena García había conseguido unos minutos a solas con Sofía en un rincón más reservado del salón y estaba haciendo preguntas directas que dejaban a la joven cada vez más incómoda, su privacidad siendo invadida por la curiosidad. La crítica musical había sacado un pequeño cuaderno de su bolso y tomaba notas mientras conversaban, documentando cada palabra, cada detalle de la increíble historia. «¿Cuántos años tenías cuando entraste al conservatorio?», preguntó Elena, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera había tocado, su atención completamente enfocada en Sofía. «15. Gané una beca integral.
respondió Sofía en voz baja, siempre vigilando a don Alejandro, que circulaba por el salón, intentando desesperadamente reconquistar la atención de los invitados para otros asuntos, su frustración palpable. ¿Y cuándo saliste?, insistió Elena intrigada. A los 21. No terminé el curso. Elena frunció el ceño, claramente sorprendida por la revelación. Una sorpresa genuina. ¿Por qué? Con un talento como el tuyo, deberías estar tocando en los mejores escenarios de Europa. Deberías tener una carrera internacional, ser reconocida en todo el mundo. Sofía desvió la mirada, observando a los invitados que aún se acercaban al piano, tocando las teclas con reverencia, como si el instrumento se hubiera vuelto sagrado después de su actuación. Pasaron algunas cosas en mi familia. Tuve que volver a España. No era una mentira, pero tampoco era toda la historia. La verdad era mucho más dolorosa y complicada de lo que tenía el coraje de contar a una extraña, incluso si esa extraña era una de las críticas musicales más respetadas del país. Del otro lado del salón, don Alejandro estaba teniendo una conversación cada vez más tensa con algunos de sus principales inversores, quienes lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Querían saber por qué nunca había mencionado que tenía una pianista de nivel internacional trabajando en su casa como empleada doméstica, una omisión que les resultaba extraña, incluso sospechosa, y las preguntas se volvían cada vez más directas y embarazosas, poniendo a don Alejandro en una posición incómoda. «Es un poco extraño, ¿no cree, don Alejandro?», dijo Carlos Rivera, dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, el mismo hombre que había llorado durante la presentación de Sofía, su voz cargada de un tono inquisitivo. «La señorita claramente tiene formación superior en una de las mejores escuelas de música del mundo. ¿Cómo terminó limpiando su casa?». Don Alejandro forzó una sonrisa, pero estaba visiblemente nervioso. La tensión en su rostro era evidente. «Necesitaba trabajo. Yo necesitaba una empleada de confianza. Fue una situación que benefició a ambos», intentó justificar, su voz sonando menos convincente de lo que pretendía. «Pero usted sabía de su talento», insistió otro inversor, un hombre más joven que dirigía un fondo de inversiones internacional, su mirada penetrante. Don Alejandro dudó por un segundo de más antes de responder, una vacilación que no pasó desapercibida. Sospechaba que sabía tocar. La respuesta no convenció a nadie. Los hombres intercambiaron miradas que don Alejandro conocía bien de años de negocios, miradas de desconfianza, de cuestionamiento. En el mundo corporativo, cuando la gente comenzaba a cuestionar tu integridad y tus motivaciones, las cosas podían desmoronarse muy rápidamente, y él lo sabía. «Sospechar es una cosa», dijo Carlos Rivera cruzando los brazos, su tono firme y acusador. «Pero lo que acabamos de ver no es trabajo de aficionada. Esa señorita tiene técnica de concertista internacional y usted la mantiene como empleada doméstica». Mientras tanto, Sofía estaba siendo presentada a más personas de las que podía memorizar. Empresarios, médicos, abogados, diplomáticos. Todos querían felicitarla. Todos querían saber más sobre su historia, ávidos de cada detalle. Se sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera de pie en medio de un escenario, sin saber qué papel debía interpretar. Una sensación de irrealidad que la invadía. El doctor Roberto Sánchez, un reconocido productor musical que había trabajado con algunos de los artistas más famosos del país, se acercó a Sofía con los ojos brillando de interés profesional, una chispa de emoción en su mirada. «Sofía, necesitas volver a tocar profesionalmente», le dijo sin rodeos, su voz cargada de convicción. «Puedo presentarte a personas importantes, discográficas, promotores de conciertos, directores de orquestas sinfónicas. No sé si sería posible», respondió Sofía, mirando nerviosamente en dirección a don Alejandro, quien la observaba con una mezcla de furia y frustración. «¿Por qué no sería posible? Eres libre, ¿no? No estás sujeta a ningún contrato exclusivo de trabajo». Sofía no sabía cómo explicar
que su situación era mucho más complicada de lo que parecía, que no tenía dinero para dejar el empleo, ni un lugar donde vivir, ni la confianza que alguna vez tuvo en su propio talento. 3 años de humillación diaria habían dejado marcas profundas en su autoestima, cicatrices invisibles que la atormentaban. La esposa del ministro de Hacienda, aún emocionada por la presentación, se unió a la conversación, su voz suave y compasiva. «Querida, lo que acabas de hacer allí fue arte puro. Estudié piano durante 10 años cuando era joven, y nunca, jamás, logré tocar con 1/10 de tu sensibilidad», añadió, su admiración sincera. «Fue hermoso, demasiado hermoso», agregó otra mujer. «Hacía años que no me emocionaba tanto con la música. Me recordaste por qué solía amar los conciertos clásicos». La gente seguía, acercándose, formando una pequeña multitud alrededor de Sofía, una marea de admiradores. Ella escuchaba elogios, preguntas, ofertas de ayuda, pero todo parecía demasiado surrealista para ser verdad, como un sueño del que temía despertar. Durante 3 años, había sido tratada como invisible, como alguien sin valor, y ahora, de repente, era el centro de atención de algunas de las personas más influyentes del país. Una paradoja asombrosa. Elena García observaba todo con interés profesional, una mezcla de admiración y curiosidad. Como crítica musical experimentada, sabía reconocer no solo el talento técnico, sino también la historia detrás de un artista. Y había algo en la forma en que Sofía tocaba, una profundidad emocional que solo podía provenir de alguien que había sufrido mucho, de alguien que había conocido el dolor de primera mano. «Sofía», dijo Elena, interrumpiendo las otras conversaciones, su voz firme y directa. «Mencionaste que no terminaste el curso en el conservatorio. ¿Puedo preguntar qué pasó?». Sofía dudó, mirando alrededor del círculo de rostros expectantes. Eran personas que no conocía, que minutos antes había percibido como parte del mobiliario, pero que ahora pendían de cada una de sus palabras, ansiosos por escuchar su historia. «Mis padres murieron», dijo simplemente, su voz un susurro que se quebraba por la emoción. «En un accidente de coche. Tuve que volver a España para resolver cuestiones legales y terminé sin recursos para continuar mis estudios». Un silencio respetuoso se hizo en el grupo. Varias personas bajaron los ojos, claramente conmovidas por la revelación, la tristeza reflejada en sus rostros. «¿Y desde entonces estás trabajando aquí?», preguntó el doctor Sánchez, su voz suave y comprensiva. «Hace 3 años. 3 años sin tocar profesionalmente». La voz de Elena García denotaba una indignación apenas contenida, una furia justificada por la injusticia. «Eso es un crimen contra el arte». Del otro lado del salón, don Alejandro estaba perdiendo completamente el control de la situación, su frustración y su ira hirviendo a fuego lento. Más personas se acercaban a él con preguntas sobre Sofía, y él no tenía respuestas satisfactorias. Cada intento de justificación sonaba hueco. Peor aún, algunas personas estaban comenzando a mirarlo con desaprobación evidente, un juicio silencioso, pero implacable. La esposa de uno de los senadores presentes se acercó a él con una expresión severa, sus ojos fijos en los suyos. «Alejandro, espero que le esté pagando adecuadamente a esta señorita. Su talento vale mucho más que un salario de empleada doméstica». «Claro, claro», respondió don Alejandro rápidamente, su voz teñida de nerviosismo. Pero la mentira era obvia para todos, una verdad incómoda que flotaba en el aire. La fiesta continuó hasta casi la medianoche, pero Elena García fue una de las últimas en irse. Antes de marcharse se acercó a Sofía, que estaba ayudando a recoger copas vacías, volviendo automáticamente a su papel de empleada, como si la magia de la música se hubiera desvanecido y la realidad hubiera regresado para reclamarla. «Para con eso», dijo Elena, tomando la bandeja de las manos de Sofía. «Tú no eres una empleada». «No, después de lo que vi esta noche». Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó a Sofía. Un gesto de reconocimiento y esperanza. «Llámame mañana».
Necesito escribir un artículo sobre ti, y tengo algunos contactos que pueden interesarte mucho. Elena miró directamente a los ojos de Sofía, con la intensidad de quien estaba acostumbrada a descubrir grandes talentos, a reconocer el potencial en bruto. Sea lo que sea que haya pasado en tu vida que te hizo dejar de tocar, no puedes seguir así. Tienes un don que no puede ser desperdiciado. Es casi una obligación moral con el mundo. Cuando el último invitado se fue, don Alejandro cerró la puerta de la entrada con un golpe seco y se giró hacia Sofía. La expresión en su rostro era de una furia contenida que ella nunca había visto antes. La furia de un hombre que había perdido el control de una situación que él mismo había creado. Una tormenta perfecta que se había vuelto en su contra. A mi oficina. Ahora. Sofía subió las escaleras detrás de él, el corazón latiéndole acelerado en el pecho. Un tambor enloquecido. Sabía que estaba en problemas, que el enfrentamiento era inminente, pero no podía arrepentirse de lo que había hecho. Haber vuelto a tocar, aunque fuera por unos pocos minutos, había despertado algo dentro de ella que había estado dormido durante años. Había sido como respirar después de pasar mucho tiempo bajo el agua. Un alivio inmenso, una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Don Alejandro cerró la puerta de su oficina con fuerza y se posicionó detrás de la maciza mesa de caoba, las manos apoyadas en la superficie pulida, su postura rígida, tensa. Estaba claramente luchando por controlar la ira que lo consumía, y Sofía podía ver una vena pulsando en su frente, un signo inequívoco de su furia contenida. Me hiciste pasar vergüenza esta noche, Sofía. La voz de don Alejandro era un gruñido, baja y peligrosa. Señor del Monte, yo solo hice lo que usted pidió. Toqué el piano para sus invitados, respondió Sofía, su voz firme, sin miedo, una nueva fortaleza emergiendo en ella. No me vengas con eso. Don Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro detrás de la mesa, un león enjaulado. Sabes muy bien que no era eso lo que quería. Quería que tocaras una musiquita simple, que arrancaras algunos elogios educados y listo. No quería que te convirtieras en el centro de atención, en la estrella de la noche. Sofía permaneció en silencio, con las manos cruzadas frente al cuerpo. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación, que sus palabras solo avivarían la llama de su ira. Y ahora todo el mundo va a salir por ahí diciendo que tengo una pianista de talla mundial trabajando como limpiadora en mi casa, continuó don Alejandro, su voz cargada de resentimiento. Van a pensar que soy algún tipo de explotador, que me aprovecho de personas en situación vulnerable. Pero, ¿no es eso lo que usted hace? La pregunta salió de la boca de Sofía antes de que pudiera controlarse, una verdad dolorosa que no pudo retener. Don Alejandro se detuvo de golpe, la encaró con una expresión de shock y furia, sus ojos chispeando. ¿Qué dijiste? Sofía respiró hondo. Un acto de valentía. Ya había llegado hasta allí. No iba a echarse atrás ahora. 3 años de humillación silenciosa habían forjado una valentía que no sabía que poseía, una fuerza interior que la impulsaba a enfrentar la verdad. Usted me contrató sabiendo que yo tenía formación musical. Me paga menos de lo que le pagaría a cualquier otra empleada doméstica con mi experiencia. Me trata como si fuera inferior, como si fuera una propiedad suya. Y hoy me usó como entretenimiento para impresionar a sus amigos. Si eso no es explotación, no sé qué es. Sofía, terminó, su voz resonando con una claridad sorprendente, una declaración de independencia. El silencio que siguió fue tenso, como una cuerda de piano a punto de romperse, el aire cargado de una electricidad palpable. Don Alejandro estaba claramente luchando por controlar su ira, sus puños apretados, y Sofía se preguntaba si acababa de firmar su propia sentencia de despido, si había ido demasiado lejos. «Estás siendo una ingrata», dijo don Alejandro finalmente, su voz baja y peligrosa, teñida de resentimiento. «Te di un empleo cuando nadie más te lo daría. Te di un techo, comida, estabilidad, y así es como a la primera oportunidad me apuñalas por la espalda.
Yo nunca quise apuñalar a nadie por la espalda, respondió Sofía, su voz firme, pero con un matiz de tristeza. Solo quería tocar el piano. Y ahora podrás tocar todo lo que quieras, porque estás despedida, espetó don Alejandro, su voz cargada de venganza. Aunque esperaba esa posibilidad, escuchar las palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo, exactamente como había sucedido 3 años atrás, cuando todo se vino abajo, cuando la tragedia le arrebató todo lo que amaba. Tienes hasta el lunes para buscar otro lugar donde quedarte y ni se te ocurra usar mi nombre como referencia. Don Alejandro continuó, su voz gélida, sin rastro de compasión. Sofía se sintió incapaz de hablar, sus palabras atrapadas en su garganta. Se giró para salir de la oficina, pero se detuvo cuando escuchó la voz de don Alejandro una vez más. Sofía. Ella se giró, su mirada fija en él. Puede que tengas talento, pero el talento no paga las cuentas. Lo descubrirás de la peor forma posible. Ella salió de la oficina y subió a su habitación, las piernas temblándole, una mezcla de miedo y alivio recorriéndole el cuerpo. Se sentó en la pequeña y estrecha cama y se quedó mirando sus propias manos, las mismas manos que, hacía pocas horas, habían arrancado lágrimas de 200 personas. Ahora temblaban de miedo e incertidumbre, pero también de una nueva y extraña esperanza. Pero por primera vez en 3 años, Sofía no se sentía completamente perdida, a la deriva. Elena García tenía razón. Ella tenía un don, un talento innato, y quizás era hora de dejar de tener miedo de usarlo, incluso si eso significaba enfrentar un futuro incierto, un camino desconocido. La tarjeta de Elena estaba sobre la mesita de noche. Sofía la tomó y leyó el nombre impreso con una determinación renovada. Elena García, crítica musical, Periódico Nacional de las Artes. Mañana llamaría. Mañana daría el primer paso para recuperar la vida que había perdido 3 años atrás, para reconstruir su existencia desde los cimientos, para reclamar su lugar en el mundo. 6 meses después, Sofía estaba en los bastidores del Teatro Municipal, ajustándose el elegante vestido negro de concierto que Elena García había insistido en comprar para ella. Sus manos ya no temblaban, ni por miedo, ni por certidumbre. Después de 24 semanas de ensayos intensivos con la orquesta municipal, audiciones en otras ciudades y presentaciones en eventos más pequeños, se sentía como en casa nuevamente en el mundo de la música, su verdadero hogar. 10 minutos para salir a escena, anunció Sofía, una de las técnicas del teatro que se había convertido en amiga de Sofía durante los preparativos, una conexión genuina en medio de la vorágine. Sofía respiró hondo y se miró en el espejo del camerino, observando su propio reflejo. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente de aquella que limpiaba la mansión de los Del Monte. Una transformación asombrosa. Había una luz inquebrantable en sus ojos, una confianza serena en su postura, un propósito claro en cada movimiento, una energía renovada que emanaba de su ser. Pero más que eso, había paz, una paz que no sentía desde antes de la muerte de sus padres, una tranquilidad que la había eludido durante años. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional, una vorágine de oportunidades y desafíos. Después de aceptar la audición en la orquesta municipal y conseguir la plaza como primera pianista, otras oportunidades comenzaron a aparecer, como fichas de dominó, cayendo en una sucesión imparable. Invitaciones para tocar en festivales de música clásica, propuestas de grabación, ofertas para presentarse en otras ciudades, un torbellino de posibilidades que la habían llevado de nuevo al lugar al que siempre había pertenecido. Elena García había cumplido su palabra. El artículo que escribió sobre Sofía, titulado El genio escondido, cómo una empleada doméstica se reveló como la mayor pianista de su generación, había sido republicado en periódicos de todo el país, su historia resonando en los corazones de miles. El teléfono de Sofía no paraba de sonar, una avalancha de oportunidades y reconocimiento.
Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Elena, elegante en un vestido azul marino, sosteniendo un hermoso ramo de rosas blancas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, entregándole las flores, una sonrisa cálida en su rostro. «Lista», respondió Sofía, y realmente se sentía así, más lista que nunca antes, preparada para abrazar su destino. «La sala está llena», dijo Elena con una sonrisa. «Críticos de 5 periódicos diferentes. El ministro de Cultura está aquí y tiene algunas sorpresas para ti». «¿Qué sorpresas?», preguntó Sofía, la curiosidad brillando en sus ojos. Elena sonrió, misteriosamente, con una expresión enigmática. «Ya verás, pero puedo adelantarte una cosa. Tu tía Elena llegó de Madrid esta mañana». Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, una emoción abrumadora. Elena era la hermana de su madre, la única familia que le quedaba, el último lazo con su pasado feliz. Habían perdido el contacto después de la tragedia, cuando Sofía estaba tan perdida en su propio dolor, que se había alejado de todos los que podrían recordarle lo que había perdido. Huyendo del dolor. «¿Cómo la encontraste?», Sofía preguntó, la voz temblorosa de emoción. «La busqué. Pensé que necesitabas a tu familia aquí hoy, y ella estaba loca por verte de nuevo». Caminaron juntas por los pasillos hasta las bambalinas. Sofía podía escuchar el murmullo del público al otro lado del telón, la anticipación en el aire. Podía sentir la energía eléctrica que siempre precedía a un gran concierto, una vibración que la llenaba de adrenalina. Pero esta vez era diferente. Esta vez no. Estaba tocando porque alguien la obligaba, ni porque necesitaba impresionar a nadie. Estaba tocando porque era lo que había nacido para hacer, su verdadero propósito, su esencia. El maestro Roberto se acercó, ya vestido con su elegante frac de gala. Durante los últimos meses se había convertido en algo más que un director musical para Sofía. Era un mentor, casi una figura paterna, un guía en su camino de regreso a la música. Él veía en ella no solo talento técnico, sino una madurez emocional, que pocos artistas lograban desarrollar tan jóvenes, una profundidad que trascendía su edad. «Sofía, ¿estás lista para hacer historia?», preguntó, ajustándose la pajarita, una sonrisa de aliento en su rostro. Ella asintió, su determinación inquebrantable. Durante los ensayos, Roberto había quedado impresionado no solo con su técnica impecable, sino con su asombrosa capacidad de interpretar y transmitir emoción a través de la música. Él decía que ella tenía algo raro, una habilidad única para hacer que cada persona en la platea sintiera que la música estaba siendo tocada específicamente para ella. Un regalo inigualable. «Hoy no eres solo Sofía Martínez, la pianista», dijo, colocando una mano en su hombro, una conexión que iba más allá de lo profesional. «Eres Sofía Martínez, la superviviente, la mujer que perdió todo y reconstruyó su vida a través de la música. Eso es lo que hace que tu arte sea tan especial, tan único. Damas y caballeros», la voz del presentador resonó por todo el teatro, anunciando el inicio del concierto. «Reciban a la Orquesta Municipal y a nuestra solista invitada, Sofía Martínez, interpretando el concierto para piano número 2 en do menor de Rajmáninov, seguido de una composición original de la propia artista». Sofía caminó por el escenario en dirección al piano, la luz de los focos creando un camino dorado frente a ella, un sendero de luz hacia su destino. Cuando se giró para saludar a la platea, su corazón se llenó de una emoción abrumadora, una mezcla de alegría y gratitud. En la primera fila, al lado de Elena García, estaba Elena. Su tía había envejecido en los últimos años. El tiempo había dejado sus marcas, pero la sonrisa era la misma de la infancia de Sofía, un faro de amor y familiaridad. Elena estaba llorando incluso antes de que la música comenzara, las manos cubriendo su rostro, claramente emocionada por ver a su sobrina de vuelta en los escenarios, un sueño que creía perdido. En las filas siguientes, Sofía reconoció algunos rostros de la fiesta en la Mansión del Monte.
Carlos Rivera estaba allí con su esposa. El doctor Sánchez, el productor musical, había venido con una comitiva de empresarios de la música. Varias personas que se habían emocionado con su presentación improvisada aquella noche fatídica habían hecho cuestión de asistir a su concierto oficial, una muestra de su impacto. Pero fue en la quinta fila donde Sofía tuvo la mayor sorpresa. Don Alejandro estaba sentado solo, vistiendo un traje oscuro. El rostro serio, pero no hostil. Él evitó su mirada cuando sus ojos se encontraron, una muestra de su incomodidad, pero el hecho de que estuviera allí decía mucho, un reconocimiento silencioso de su talento. Sofía se sentó al piano y colocó las manos sobre las teclas, una sensación familiar y reconfortante. Por un momento cerró los ojos y se conectó con la memoria de sus padres, invocando su presencia. Podía casi escuchar la voz de su madre susurrándole palabras de aliento, de fortaleza. Podía casi sentir la presencia de su padre al lado del piano, como en los viejos tiempos, cuando la música era pura alegría y la vida era sencilla. Cuando comenzó a tocar, fue como si todos los últimos años de dolor, humillación y pérdida se transformaran en música, en una sinfonía de emociones. El concierto de Rajmáninov, una de las piezas más desafiantes del repertorio clásico, fluía de sus manos como si fuera lo más natural del mundo, pero esta vez era diferente de todas las otras veces que había tocado la pieza. Esta vez no estaba simplemente ejecutando las notas, estaba contando su historia a través de la música, una narrativa personal que resonaba con la audiencia. El primer movimiento llevaba toda la angustia de la pérdida de sus padres, el peso de la tragedia. El segundo movimiento, más melancólico, hablaba de la soledad de los últimos años, de la lucha por sobrevivir, de la esperanza que se desvanecía. Y el tercer movimiento era pura celebración, pura alegría de haber encontrado su camino de regreso a casa, a su verdadero ser, a su pasión. La orquesta la acompañaba perfectamente, Roberto dirigiendo con una pasión contagiosa que envolvía a todos los músicos, creando una armonía perfecta. Sofía no estaba solo tocando con ellos, estaba conversando, creando un diálogo musical que hacía que cada persona en la platea se sintiera parte de algo más grande, de una experiencia compartida. Durante el segundo movimiento, Sofía miró a la platea y vio lágrimas en decenas de rostros. Una muestra de la profunda emoción que estaba generando. Vio a Elena llorando abiertamente, sus hombros temblorosos. Vio a Elena García con los ojos cerrados, completamente absorta en la música, en un estado de éxtasis, y vio a don Alejandro, que la miraba con una expresión que ella nunca había visto antes. Respeto genuino, una admiración sincera que trascendía su pasado. El tercer movimiento exigía todo de ella físicamente y emocionalmente. Sus manos volaban por las teclas en pasajes técnicos que pocos pianistas en el mundo podían ejecutar con tal perfección, una destreza asombrosa. Pero Sofía no estaba solo ejecutando. Estaba viviendo cada nota, cada acorde, cada silencio, infundiendo su alma en la música. Cuando tocó la última nota del concierto de Rajmáninov, el teatro estalló en aplausos antes incluso del silencio tradicional, una ovación de pie espontánea, emocionada, el tipo de reacción que ocurre cuando el público presencia algo verdaderamente especial, algo que los marca para siempre. Pero Sofía sabía que la noche aún no había terminado. Después de una pausa de 15 minutos, volvería al escenario para tocar su composición original, la pieza que había nacido del dolor y se había transformado en esperanza, la música que contaba toda su jornada, desde la tragedia hasta la redención, su propia historia de superación. Durante el intervalo, Sofía fue felicitada por decenas de personas en los bastidores, críticos musicales que ya estaban escribiendo reseñas entusiastas en 1900 en sus teléfonos móviles, otros músicos de la orquesta que querían colaborar con ella en proyectos futuros, empresarios ofreciendo contratos tentadores, un torbellino de oportunidades que la rodeaba. Elena fue una de las primeras en encontrarla en los bastidores, y el abrazo entre las dos duró varios minutos.
Un reencuentro emotivo. Ninguna de las dos podía hablar, solo lloraban de emoción y alivio. Un flujo de lágrimas que lavaba años de ausencia. Tu madre y tu padre estarían tan orgullosos. Elena finalmente susurró al oído de Sofía, su voz embargada por la emoción. Has honrado su memoria esta noche de una forma que va más allá de la música, de la técnica. Gracias por estar aquí, Elena. Sofía respondió, su voz aún un poco quebrada. Tenerte en la platea marcó toda la diferencia, me dio fuerza. Elena se acercó con una sonrisa de oreja a oreja, su rostro radiante. Sofía, acabas de dar el concierto de la década. Ya tengo 3 discográficas queriendo hablar contigo antes del final de la semana. Pero Sofía estaba pensando en otra cosa, algo que la intrigaba. Elena, ¿viste quién está en la platea? Claro, medio mundo de la música clásica vino a verte tocar. No, hablo de don Alejandro, está aquí. Elena frunció el ceño, intrigada. Interesante. Después de lo que pasó, no esperaba que tuviera el valor de aparecer. Quiero hablar con él después del concierto. ¿Estás segura? ¿Después de todo lo que te hizo? Elena preguntó, una mezcla de sorpresa y preocupación en 1260. Su voz. Estoy segura, respondió Sofía con determinación. Él forma parte de mi historia, y esta noche es sobre cierre, sobre paz, sobre perdonar y avanzar. La señal para el segundo tiempo sonó, y Sofía se preparó para volver al escenario. La segunda parte del concierto estaría dedicada íntegramente a su composición original, una pieza de 20 minutos que había titulado Renacimiento. Era la música que había comenzado a escribir en la mansión del monte, en los momentos robados, cuando don Alejandro no estaba cerca, un acto de rebelión silenciosa. Era la música que había tocado aquella noche fatídica cuando su vida cambió para siempre, pero ahora estaba completa, madura, transformada por la experiencia de reconstruir su vida desde cero, una sinfonía de resiliencia. Cuando regresó al escenario, el silencio era absoluto. Todo el mundo sabía que estaban a punto de escuchar algo único, algo que nunca se había tocado antes en público, una primicia. Sofía se sentó al piano y miró una vez más a la platea. Esta vez, cuando sus ojos se encontraron con los de don Alejandro, él no desvió la mirada. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. Había algo diferente en su expresión, algo que ella estaba comenzando a reconocer como arrepentimiento, una chispa de remordimiento. Sofía colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar su propia historia, una narrativa musical que se desplegaba ante los oyentes. La composición Renacimiento comenzó suavemente como un susurro, notas esparcidas que parecían gotas de lluvia cayendo en un lago silencioso. Sofía había dividido la pieza en 4 movimientos que contaban su viaje: pérdida, exilio, despertar y libertad, una travesía emocional. Cada movimiento era una ventana a su alma, una confesión musical que exponía sus heridas más profundas y su curación más preciosa, una catarsis sonora. El primer movimiento, pérdida, era devastadoramente hermoso, un lamento musical. Sofía revivía a través de la música el momento en que supo de la muerte de sus padres, la sensación de que el suelo se le escapaba bajo los pies, la soledad absoluta de quien pierde todo lo que importa de una sola vez. No había una sola persona en la platea que no se sintiera tocada por aquel dolor universal, aquella experiencia humana que todos temen vivir, una conexión profunda con la fragilidad de la existencia. Elena lloraba silenciosamente, recordando a la hermana que había perdido y a la sobrina que casi pierde también por la tristeza, el peso del pasado. Carlos Rivera sostenía firmemente la mano de su esposa, pensando en sus propios hijos y en cómo sería perder a quienes amamos, una reflexión dolorosa. Incluso los músicos de la orquesta, que solo acompañaban con instrumentos suaves, tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la intensidad de la música. El segundo movimiento, Exilio, era más sombrío, más pesado, una melodía de desesperanza. Hablaba de los años perdidos, de los sueños abandonados,
de la lenta muerte de la esperanza, una tristeza profunda que se extendía como una sombra. Sofía tocaba con una intensidad contenida que hacía que todo el teatro contuviera la respiración. Un silencio expectante. Era música de supervivencia, de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando el alma está muerta. Un testimonio de resistencia. Don Alejandro, en la quinta fila, se encontró pensando no solo en el viaje de Sofía, sino en el suyo propio, en los sueños musicales que había abandonado por presión familiar, en la vida que había construido, basándose en lo que otros esperaban de él, no en lo que su corazón deseaba. Fue durante este movimiento cuando percibió algo que nunca se había admitido a sí mismo. Había contratado a Sofía no solo por conocer su talento, sino porque ella representaba todo lo que a él le hubiera gustado haber sido, una proyección de sus propios deseos no cumplidos, y en lugar de celebrar esa conexión, había intentado destruirla por envidia y frustración, por su propia amargura. El tercer movimiento, despertar, comenzó con una única nota sostenida que gradualmente se transformó en acordes más complejos, una melodía que evocaba el renacer. Era el momento de la fiesta en la mansión, la noche en que Sofía volvió a tocar después de años de silencio, un punto de inflexión. Pero en la versión musical de Sofía no se trataba de humillación, sino de redescubrimiento, de la música encontrando su voz nuevamente, un canto de libertad. La platea reconoció algunos temas que ella había tocado, aquella noche fatídica, pero ahora estaban integrados en una narrativa mayor, más madura, más profunda. Era como escuchar la misma historia contada por alguien que finalmente había entendido su significado real, que había encontrado la verdad en el dolor. Elena García tomaba notas mentales para su próxima crítica, pero se encontró simplemente absorta por la experiencia, olvidándose de su papel de crítica. En 40 años de crítica musical, rara vez había oído una composición que fuera al mismo tiempo tan personal y tan universal, una obra maestra de la expresión humana. Sofía no estaba solo tocando su historia, estaba tocando la historia de todos los que alguna vez tuvieron que empezar de nuevo después de perderlo todo, una resonancia universal. El cuarto y último movimiento, libertad, era pura celebración, una sinfonía de alegría. No la celebración fácil de quien nunca ha sufrido, sino la alegría profunda de quien ha encontrado su camino de regreso a casa, a su esencia. Las manos de Sofía danzaban por las teclas con una ligereza que contrastaba dramáticamente con la intensidad de los movimientos anteriores, una danza de liberación. Era música sobre segundas oportunidades, sobre el perdón, sobre la capacidad humana de transformar el dolor en belleza, de encontrar la luz en la oscuridad. El tema principal crecía y se desarrollaba, ganando capas de complejidad y emoción hasta culminar en un final que hacía vibrar todo el teatro, una explosión de sonido y sentimiento. Cuando Sofía tocó la última nota, el silencio que siguió fue casi sagrado, un momento de reverencia. Por unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió, nadie respiró. Era como si todos necesitaran un momento para volver a la realidad después de una jornada espiritual, de una experiencia transformadora. Entonces el teatro explotó. La ovación fue diferente a cualquier cosa que Sofía hubiera experimentado jamás. No eran solo aplausos, eran gritos de ¡bravo!, personas de pie batiendo palmas con lágrimas corriendo por sus rostros, una catarsis colectiva que transformó el teatro municipal en un templo de emoción pura. Sofía se levantó del piano y hizo una reverencia profunda. Cuando se enderezó, buscó los rostros conocidos en la platea. Elena estaba radiante, aplaudiendo con una expresión de orgullo que le calentaba el corazón a Sofía. Un amor incondicional. Elena sonreía como una madre orgullosa, sus ojos brillando. Y don Alejandro. Don Alejandro también estaba aplaudiendo, pero había algo diferente en su expresión, algo que Sofía no podía descifrar del todo, pero que parecía un nuevo comienzo, una posibilidad de redención.
La ovación continuó por más de 10 minutos. Sofía tuvo que volver al escenario 3 veces para agradecer, y aún así el público no quería dejarla ir. Finalmente, Roberto le hizo una señal para que se acercara al micrófono. «Gracias», dijo Sofía, la voz embargada por la emoción, las lágrimas a punto de brotar. «Esta noche representa mucho más que un concierto para mí. Representa la posibilidad de empezar de nuevo, de transformar el dolor en algo bello, de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros». Ella hizo una pausa, mirando directamente a don Alejandro, una mirada que trascendía el resentimiento. «Quiero agradecer a todas las personas que formaron parte de este viaje, incluso a aquellas que me desafiaron de formas que no esperaba, porque fue a través de los desafíos que descubrí mi verdadera fuerza, mi resiliencia, inquebrantable». Después del concierto en los bastidores, Sofía fue felicitada por una multitud de personas. Críticos hablaban de una estrella naciendo, de un talento innegable. Productores ofrecían contratos millonarios, oportunidades que antes solo podía soñar. Otros músicos querían colaborar con ella en proyectos futuros, una red de posibilidades que se abría ante ella. Pero Sofía estaba buscando a una persona específica, alguien que representaba una parte importante de su pasado. Ella encontró a don Alejandro afuera del teatro, recostado en su coche, claramente esperándola. Su presencia un signo de algo más. Cuando se acercó, él se enderezó, nervioso, una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. «Sofía», dijo simplemente, su voz un murmullo. «Alejandro», respondió ella. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de los últimos meses, de toda su historia, flotando entre ellos, palpable. «¿Viniste?», Sofía dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Necesitaba venir. Necesitaba escucharte tocar de verdad, no como mi empleada, sino como la artista que siempre fuiste». Don Alejandro respondió, su voz cargada de una honestidad sorprendente. Él respiró hondo antes de continuar, un gesto de arrepentimiento. «Sofía, vine aquí para pedirte disculpas, no solo por las palabras que dije la noche de la fiesta, sino por todo el tiempo que trabajaste para mí. Yo sabía quién eras desde el primer día y usé eso en tu contra. Me aproveché de tu situación». Sofía lo observó, viendo la sinceridad en su expresión, la verdad en sus ojos. «¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué hiciste aquello?», preguntó ella, buscando una explicación. «Porque te tenía envidia», confesó él, la voz baja, casi inaudible. «Envidia de tu talento, de tu coraje, de la vida que habías vivido», continuó, sus palabras resonando con una dolorosa honestidad. «Siempre quise ser músico, siempre soñé con tocar el piano como tú tocas, pero nunca tuve el coraje de seguir mis sueños». Él se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Cada sílaba un esfuerzo. «Cuando te contraté, pensé que sería una forma de tener la música cerca de mí, una conexión indirecta, pero en lugar de celebrar tu talento, intenté controlarlo, poseerlo. Fue un acto mezquino y cruel de mi parte». Sofía sintió una ola de emoción, pero no era ira. Era algo más cercano a la compasión, a la comprensión. «Alejandro, todavía puedes aprender piano, todavía puedes seguir tus sueños», le dijo, ofreciéndole una mano. Él rió, pero fue una risa triste teñida de resignación. «Tengo 43 años, Sofía. Es demasiado tarde. Mis padres siempre decían que la música no tiene edad, solo tiene alma», respondió Sofía, su voz llena de convicción. «Si realmente quieres, nunca es demasiado tarde». Don Alejandro la miró con una expresión de esperanza cautelosa, una chispa de luz en sus ojos. «¿Me darías clases?», preguntó, casi con timidez. Sofía sonrió, una sonrisa sincera. «Vamos a ver. Primero necesitas comprar una piano de verdad, no solo una pieza decorativa». «Ya compré», dijo rápidamente, sus ojos brillando con entusiasmo. «La semana pasada, un Yamaha». Sofía rió sorprendida. «Ya lo estabas planeando desde hace tiempo, ¿verdad?». «Desde la noche de la fiesta», confesó él.
Desde que me di cuenta de que había desperdiciado toda mi vida haciendo lo que los demás esperaban de mí. Elena García se acercó, interrumpiendo la conversación, una urgencia en su voz. Sofía, disculpa la interrupción, pero hay 3 periodistas queriendo entrevistarte y un productor de Londres que voló especialmente para verte tocar. Sofía miró a don Alejandro, una despedida silenciosa. Tengo que ir. Pero Alejandro, llámame la semana que viene. Hablaremos de esas clases. Don Alejandro sonrió y, por primera vez desde que Sofía lo conocía, fue una sonrisa genuina, sin máscaras. Gracias, Sofía, por todo. 6 meses después, Sofía estaba dando su 5º concierto como solista de la Orquesta Municipal. Su carrera había despegado de una forma que nunca imaginó posible. Había tocado en festivales internacionales, grabado un álbum que estaba entre los más vendidos de música clásica y recibido propuestas para tocar en las mejores salas de concierto de Europa. Un sueño hecho realidad. Pero lo que más la alegraba eran las tardes de martes y jueves en la mansión de don Alejandro, enseñándole piano, una conexión inesperada. Él se había revelado como un alumno dedicado y sorprendentemente talentoso. Nunca sería un virtuoso, pero tocaba con una emoción genuina que compensaba cualquier limitación técnica, una pasión que brotaba de su alma. «Estás mejorando mucho», Sofía dijo después de una clase particularmente buena, una sonrisa en su rostro. «Quizás el año que viene puedas tocar conmigo en un concierto benéfico». Don Alejandro rió, una risa sincera. «Creo que eso sería un poco ambicioso. Nunca subestimes el poder de la música para transformar vidas», respondió Sofía con convicción. «Mira lo que nos pasó. A nosotros». Estaban sentados en el salón donde todo había comenzado. Pero ahora el piano ya no era solo una pieza decorativa, era un instrumento vivo, usado diariamente, amado y respetado, un símbolo de su renacimiento. «Sofía», dijo don Alejandro poniéndose serio de repente, «hay algo que nunca te dije sobre aquella noche, sobre la fiesta. ¿Qué? Cuando empezaste a tocar, cuando me di cuenta de que había perdido el control de la situación, por primera vez en mi vida, me sentí orgulloso de algo que había hecho, porque fue a través de mi estupidez que el mundo descubrió tu talento». Don Alejandro confesó, una mezcla de remordimiento y orgullo en su voz. Sofía sonrió, conmovida por su honestidad. «Alejandro, si no hubieras hecho lo que hiciste, yo todavía estaría escondida, desperdiciando mi talento por miedo. A veces, las peores cosas que nos pasan son las que nos empujan a donde deberíamos estar, a nuestro verdadero propósito». Don Alejandro se dirigió al piano y comenzó a tocar una melodía sencilla, una de las primeras que Sofía le había enseñado. Era Claro de Luna de Debussy, pero él la tocaba con tanto cariño que incluso esa pieza conocida por todo el mundo sonaba especial, única. Sofía se unió a él en el banco del piano y comenzó a tocar un acompañamiento improvisado, una armonía perfecta. Allí, en aquel momento, ya no eran ex jefe y ex empleada, ya no eran el millonario y la artista en ascenso. Eran solo 2 personas que habían encontrado en la música una forma de sanar viejas heridas y construir una amistad verdadera, una conexión profunda que trascendía su pasado. Fuera de la mansión, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con los mismos colores que Sofía sentía en el corazón, dorado como la esperanza, rosa como la gratitud, púrpura como la paz de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La música continuó resonando por la casa, una melodía de redención y nuevos comienzos, una sinfonía de 2 vidas que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en quienes realmente deben ser, y que a veces lo que parece ser el fin es solo el comienzo de algo mucho más hermoso. Fin de la historia.